En nuestra vida cotidiana, nos aferramos a muchas cosas. Nos aferramos a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestra idea de lo que debe ser la vida, e incluso a las personas. Sin embargo, a menudo esas mismas cosas que tratamos de mantener nos generan sufrimiento. El concepto de dejar ir no es solo una técnica, sino una filosofía de vida profunda que se encuentra en el corazón del budismo. Pero, ¿qué significa realmente dejar ir, y cómo puede transformarnos? El Buda y el desapego. En el budismo, el desapego es una de las enseñanzas más importantes. Buda, en sus primeras enseñanzas, abordó el sufrimiento humano, dukkha, y su causa. Según él, el sufrimiento surge de nuestro apego a las cosas que no duran, nuestros deseos, nuestras posesiones, a veces, incluso nuestras emociones. Buda nos enseñó que la raíz del sufrimiento es la identificación excesiva con lo que es transitorio. Esto incluye no solo los objetos materiales, sino también las ideas fijas y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. El apego genera una cadena interminable de deseo insatisfecho. La clave para liberarnos de este sufrimiento es aprender a soltar. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? La naturaleza impermanente de todo. El primer paso para dejar ir es comprender la impermanencia de todas las cosas. Nada permanece igual para siempre. Todo cambia. Las emociones, los pensamientos, los objetos y las personas están en constante flujo. Al comprender esto profundamente, nos damos cuenta de que no podemos aferrarnos a nada sin que eso nos cause dolor. Si nos aferramos a algo que está destinado a irse, estamos condenados a sufrir. Este concepto de impermanencia se expresa en una de las enseñanzas fundamentales del budismo, anitya o impermanencia. Cuando internalizamos esta enseñanza, podemos empezar a ver las cosas no como algo que debe permanecer, sino como algo que simplemente es parte del ciclo natural de la vida. Las cosas nacen, crecen, se desvanecen y mueren. Al aceptar esta naturaleza de la vida, comenzamos a liberarnos de la necesidad de control. El desapego no es renunciar, es liberarse. Una de las confusiones comunes sobre el desapego es que significa renunciar a todo. Sin embargo, el desapego no es lo mismo que la indiferencia o la renuncia forzada. El desapego es la capacidad de disfrutar de las experiencias de la vida sin aferrarse a ellas. Es vivir plenamente, sin miedo al cambio, sabiendo que las experiencias y las emociones son solo visitantes temporales. Por ejemplo, si tienes una relación, el desapego no significa dejar de amar a esa persona o retirarse emocionalmente. En lugar de eso, significa que puedes amarla sin depender de esa persona para tu felicidad. Puedes disfrutar de su presencia, pero sin esperar que todo permanezca estático o sin miedo a la partida eventual. Esto te da la libertad de amar sin miedo al sufrimiento. Los 4 nobles caminos hacia el dejar ir. Buda enseñó el camino óctuple como una forma de superar el sufrimiento y encontrar la paz. Cada uno de los 8 pasos puede ser visto como un camino hacia la liberación del apego. Aquí te los explico de una manera simple. Vista correcta, ver la realidad tal como es. Reconocer la impermanencia de todo, que el sufrimiento es parte de la vida, y que el deseo insatisfecho es una fuente de sufrimiento. Intención correcta, liberarse de los deseos y el odio. Abrazar el amor, la compasión y la bondad. El desapego comienza con la intención sincera de no aferrarse a las cosas. Habla correcta, hablar de manera consciente, evitando palabras que afiancen el apego o que nos mantengan en una mentalidad de carencia. Al hablar, podemos liberar tanto a los demás como a nosotros mismos del sufrimiento. Acción correcta, actuar de manera ética y compasiva, sin necesidad de que nuestros actos sean motivados por deseos egoístas. La acción debe surgir de una intención de liberar a los demás, sin aferrarse a los resultados. Medios de vida correctos, vivir de manera que nuestras acciones no causen sufrimiento, ni para nosotros ni para los demás. El desapego en nuestro trabajo significa que no estamos obsesionados con el éxito o el fracaso. Esfuerzo correcto, hacer un esfuerzo continuo para cultivar una mente libre de deseos y apegos. El desapego requiere trabajo constante y atención. Atención correcta, practicar la atención plena, mindfulness, observando nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin aferrarnos a ellos. Esto nos ayuda a reconocer cuando estamos apegados a algo y nos permite soltar. Concentración correcta, la meditación es una herramienta fundamental para cultivar la concentración y la serenidad interior. A través de la meditación,
aprendemos a soltar el control y a permitir que las cosas fluyan sin aferrarnos a ellas. La sabiduría del vacío, Shunyata. Una enseñanza budista profunda que se conecta con el concepto de dejar ir es la sabiduría del vacío, Shunyata. El vacío no es un vacío de nada, sino un vacío de existencia inherente. Todo lo que vemos y experimentamos es interdependiente, condicionado por una multitud de factores, y no tiene una existencia separada o autónoma. Al comprender el vacío, entendemos que no hay nada en nosotros ni en el mundo que sea nuestro o que deba permanecer. Esta comprensión nos libera de la idea de que debemos aferrarnos a las cosas para sentir que somos completos o valiosos. La práctica del soltar. Dejar ir no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso constante, un ejercicio de conciencia en el que aprendemos a liberarnos de nuestros apegos. Aquí te dejo algunas prácticas para comenzar a soltar. Meditación de la impermanencia. Dedica tiempo cada día para meditar sobre la impermanencia de todo. Reflexiona sobre cómo todo lo que amas, todo lo que temes, y todo lo que posees algún día cambiará o desaparecerá. Esto te ayudará a cambiar tu relación con las cosas y las personas. Observa tus pensamientos, presta atención a los pensamientos que surgen en tu mente. Cuando notes que te estás aferrando a algo, ya sea una emoción, una idea o una expectativa, observa sin juzgar y suelta. La meditación de mindfulness es una excelente herramienta para esto. Práctica del aceptar lo incontrolable. La vida es impredecible. Practica aceptar que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor. El desapego no significa desinterés, sino más bien, la paz de saber que no tienes que controlar cada aspecto de tu vida. Dejar ir el pasado. Muchos de nuestros apegos vienen del pasado. Ya sea arrepentimientos o recuerdos dolorosos, nos aferramos a ellos porque no hemos aprendido a dejarlos ir. Practica el perdón y la aceptación para liberar tu mente del peso del pasado. La paz de dejar ir. Cuando practicamos el desapego, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que somos completos tal como somos, independientemente de lo que tengamos o no tengamos. Este es el regalo que el budismo nos ofrece, la libertad de vivir con ligereza, sin el peso del apego, sin la carga de la expectativa constante. Al dejar ir, descubrimos la felicidad en el momento presente, una felicidad que no depende de lo que poseemos, sino de lo que somos en esencia. Conclusión: el camino hacia la libertad. Dejar ir no es fácil. Es un camino que requiere valentía y paciencia. Pero es el camino hacia la verdadera libertad. Al soltar lo que ya no sirve, creamos espacio para lo que es realmente valioso, la paz interior, el amor incondicional, y una vida vivida con propósito. Si en algún momento te sientes perdido, recuerda que el desapego no significa perder lo que amas, sino más bien liberarte de lo que te limita. Con el tiempo, la verdadera felicidad se encuentra no en la acumulación, sino en la capacidad de dejar ir con amor, sin miedo, y con confianza en el flujo natural de la vida. En la vida, muchas veces nos encontramos atrapados en la ilusión de que necesitamos controlar cada aspecto de nuestra existencia para ser felices. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestra carrera, o en nuestras expectativas personales, el miedo a perder lo que deseamos nos consume. Sin embargo, el concepto de lo que es para ti, llegará nos invita a liberarnos de esta necesidad de control y confiar en que todo llegará en el momento adecuado. Este es el poder del desapego. El desapego no significa renunciar a lo que deseamos ni dejar de actuar en la vida. Al contrario, significa soltar el miedo y la ansiedad que nos lleva a forzar las cosas. En el budismo, en la filosofía del estoicismo, y en muchas otras tradiciones, se nos enseña que hay un poder inmenso en aprender a dejar ir, en soltar el apego a los resultados, y confiar en que lo que es para ti, llegará. El apego a los resultados y el sufrimiento. A menudo, el sufrimiento que experimentamos en la vida no proviene de lo que realmente ocurre, sino de la resistencia que ponemos ante lo que es. Este apego al resultado, a la forma exacta en que creemos que deben suceder las cosas, crea una tensión constante dentro de nosotros. Queremos que nuestra vida se ajuste a un guión preestablecido, y cuando las cosas no salen como esperamos, nos frustramos y sufrimos. Este apego a los resultados nos priva de la paz y nos mantiene atrapados en un ciclo de expectativas no cumplidas. La clave del desapego es aprender a soltar esa rigidez mental y emocional, y adoptar una actitud más fluida ante la vida. Esto no significa ser pasivos o resignados, sino ser conscientes de que todo lo que nos sucede es parte de un proceso más grande que a menudo no podemos comprender desde una perspectiva limitada.
El desapego no es desinterés, es libertad. El desapego no significa indiferencia ni renuncia a los sueños o deseos. De hecho, podemos desear profundamente algo y, al mismo tiempo, estar desapegados de la necesidad de que eso suceda a toda costa. El desapego es la libertad de no aferrarnos a nuestros deseos, de no dejar que nuestra felicidad dependa exclusivamente de que algo ocurra. Es entender que podemos perseguir lo que queremos con todo nuestro ser, pero sin la ansiedad de que todo depende de esa única cosa. Cuando practicamos el desapego, nos liberamos de la presión de controlar el futuro. Empezamos a disfrutar más del proceso, de la experiencia misma, sin estar obsesionados con los resultados finales. Esto nos da una paz interior que no está condicionada a lo que suceda a nuestro alrededor. El poder de la confianza en el universo. El desapego también está relacionado con la confianza. Confiar en que lo que es para ti, llegará. Esto no significa esperar pasivamente a que las cosas sucedan sin hacer nada, sino actuar con la certeza de que, si trabajas con integridad y de manera coherente con tus valores, el camino se abrirá de manera natural. Es saber que el universo, la vida, o como prefieras llamarlo, tiene su propio ritmo y que las piezas del rompecabezas encajarán en su debido momento. La confianza no significa tener pruebas o certezas absolutas de que todo sucederá como esperamos, sino una creencia firme en que el flujo de la vida es más sabio que nuestras limitadas expectativas. Dejar ir el control y confiar en el proceso puede generar una gran paz mental y emocional. Aprendemos a liberar el miedo al fracaso y nos permitimos actuar con valentía y calma. La ley de la atracción y el desapego. El concepto de la ley de la atracción dice que lo que ponemos en el mundo, lo que pensamos y sentimos, tiene el poder de atraer lo que necesitamos. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de pensar que si simplemente deseamos algo con mucha fuerza, debe suceder. Pero este enfoque puede generar frustración cuando las cosas no suceden de inmediato. La verdadera clave para manifestar lo que deseas es el desapego. Es creer que lo que deseas está en tu camino, pero sin poner toda tu energía en la expectativa de que debe llegar ahora. El desapego permite que las energías del universo fluyan libremente, sin bloqueos causados por el miedo, la ansiedad o la desesperación. El desapego, en este sentido, se convierte en una forma de permitir que el deseo se manifieste sin aferrarnos a él. Es estar dispuestos a recibir, pero sin forzar el proceso. El desapego en las relaciones personales. Uno de los aspectos más desafiantes del desapego es en las relaciones personales. Queremos que las personas a las que amamos permanezcan en nuestras vidas, que se comporten de acuerdo con nuestras expectativas, que compartan nuestra visión del futuro. Sin embargo, el apego a los resultados en las relaciones, como el deseo de que todo permanezca exactamente igual, puede generar sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. El desapego en las relaciones no significa que dejemos de amar o que nos distanciemos emocionalmente. Más bien, significa aprender a amar de manera libre, sin expectativas rígidas de cómo debe ser la otra persona o de cómo deben desarrollarse las cosas. Cuando soltamos el control y aceptamos a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos, creamos un espacio para el amor genuino y para el crecimiento mutuo. El desapego y la paz interior. Al practicar el desapego, comenzamos a experimentar una mayor paz interior. Nos damos cuenta de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de aceptar lo que es. La paz proviene de estar presentes en el momento, de liberarnos de las preocupaciones sobre el futuro o de los remordimientos sobre el pasado. Al soltar lo que no podemos controlar, encontramos la serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros. El desapego también nos permite vivir de manera más consciente y plena. En lugar de estar atrapados en un ciclo de deseos insatisfechos, podemos simplemente estar presentes y disfrutar de la belleza de la vida tal como es. La paz interior no es algo que se encuentra al alcanzar un objetivo específico, sino algo que se cultiva al soltar el deseo constante de que las cosas sean diferentes de lo que son. ¿Cómo practicar el desapego? Aquí hay algunas maneras prácticas de cultivar el desapego en tu vida diaria. Medita sobre la impermanencia, reflexiona regularmente sobre el hecho de que todo es temporal, incluyendo las emociones, los objetos y las personas. Al recordar esto, podemos liberar el miedo al cambio y aceptar que todo tiene su ciclo. Suéltate del control, haz un esfuerzo consciente por soltar el control en áreas de tu vida donde sientas que estás luchando por forzar los resultados. Practica la aceptación y la paciencia. Enfócate en el proceso, no en el resultado, disfruta del camino, no solo del destino.
Haz tu trabajo con dedicación y amor, pero sin obsesionarte con el resultado final. La satisfacción viene del esfuerzo y la actitud, no solo del logro. Libérate de las expectativas en las relaciones, acepta a las personas tal como son, sin intentar cambiarlas. El amor verdadero se basa en la aceptación, no en la expectativa. Confía en el flujo de la vida, ten fe en que lo que es para ti, llegará. No te apresures, no te desesperes. La vida tiene su propio ritmo, y todo se alineará a su debido tiempo. Conclusión: el poder de dejar ir. El desapego es una de las claves para vivir una vida plena y en paz. Al aprender a soltar lo que no podemos controlar, abrimos la puerta a nuevas oportunidades, relaciones y experiencias que están alineadas con nuestro verdadero ser. Recordemos que lo que es para ti, llegará. La vida tiene una manera de traer lo que necesitamos en el momento perfecto, si tan solo aprendemos a confiar en el proceso y a dejar ir lo que nos limita. El desapego no significa indiferencia, sino una mayor conexión con el flujo natural de la vida. Es la libertad de ser tú mismo, sin las cargas del miedo, la ansiedad y el control. Al soltar, encontramos el verdadero poder para vivir una vida más feliz y satisfactoria.